En el episodio de esta semana, Amanda nos comparte cómo ha sido su experiencia de emigrar a Brasil con su familia, así como las herramientas que ella ha utilizado para adaptarse a su nueva vida. La historia de Amanda nos recuerda que adaptarse no solo es aprender a vivir en otro país, sino aprender a confiar en una misma, dejar de vivir desde el miedo, darnos permiso de conocer y en ese camino reencontrarnos con una versión de nosotras más fuerte y más capaz de lo que pensábamos. Vamos al episodio. Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a una semana más de su podcast Vivir en el extranjero. Mi nombre es Andrea Flores y estoy muy contenta de estar aquí en una semana más de esta segunda ruta de Vivir en el extranjero, la ruta Reinvéntate. Y bueno, el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial que de hecho estoy muy contenta de saber más acerca del lugar en el que vive porque es uno de los destinos que me encantaría visitar. Y bueno, ya nos estará platicando un poquito acerca de Brasil, que es donde ella está viviendo actualmente, y cómo es que se dio el proceso de vivir en Brasil, así como algunas de las técnicas y herramientas que ella utiliza el día de hoy para seguir adaptándose a su nueva vida y para, pues por así decirlo, superar el duelo migratorio, que es de lo que estábamos hablando en los episodios anteriores. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida el día de hoy a Amanda Gallardo, que nos acompaña desde Brasil. Bienvenida, Amanda. Hola Andrea, muchas gracias, qué bonita bienvenida. Oye, pues estoy bien contenta de estar aquí y de poder compartir las experiencias, un poco, mucho de lo que ya he pasado aquí en Brasil, el país tropical que todo el mundo quiere visitar. Y ¿Sí? bueno, te cuento, soy guanajuatense, mi ciudad se llama Irapuato, estudié la licenciatura en la enseñanza del idioma inglés. Por lo tanto, creo que es, pues, la verdad, una muy buena profesión porque me permite dar clases online y entonces esto, pues, ya fue como que un plus al estar viviendo fuera de mi país. Me encanta comer palomitas, me encanta aventarme en la cama con mi hijo y mi esposo y maratonear así de horas y horas, aunque últimamente, y debido a ciertas herramientas que ahorita les contaré, estoy bien apasionada por el ejercicio, especialmente por pilates, porque aparte he visto muy buenos resultados. Esa soy yo, tengo 44 años, un hijo de 12. Y en la próxima semana cumplo 20 años de casada, ya un montón. Sí, oye, ay, pues muchísimas gracias. Excelente presentación. Ahí ya supimos un poquito acerca de ti, de tus hobbies, así como de quién eres el día de hoy. Muchísimas gracias, Amanda. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces si nos quisieras platicar cómo es que se da para ti esta experiencia de vivir en el extranjero. Hay quienes por ahí desde siempre, desde que estuvieron chiquitos, tienen esta como espinita de ir a vivir en el extranjero, pero a ver, ¿cómo se dio para ti esta experiencia? Pues fíjate que desde bien niña siempre fui muy curiosa y siempre me gustó descubrir cosas nuevas. Yo me acuerdo que había una revista que se llamaba Selecciones, no sé si sus papás las compraban, y en Me encantaba. Selecciones me encantaba, sí, a mí también, y entonces en Selecciones me encantaba ver fotos de Disney, foto de la montaña de no sé dónde. Yo decía, qué padre, y entonces yo veía y decía, qué padre, un día quiero ir. Y gracias a Dios se dio la oportunidad que una de mis primas cumplió 15 años y sus papás le regalaron un viaje a Disney. Yo tenía como 8 o 9 años y mis papás me mandaron, no sé si de chaperona, porque pues yo era más pequeña, pero fui con ella.
Y fue la primera vez que salí de mi país, de mi estado, de mi ciudad, de mi ranchito, y me encantó descubrir nuevos lugares, nuevos olores. Yo soy mucho de olores y me encantaba entrar a las tiendas en Estados Unidos y oler y todo. Entonces, como que desde ahí me despertó, pues, la curiosidad de ir a otros lugares. Posteriormente, después de algunos años, ya cuando cumplí 13 años, se dio la oportunidad de que fuera a estudiar a Estados Unidos, de que estudiara inglés, porque en México era yo, pero malísima para el inglés. Entonces, se dio la oportunidad, me fui a vivir a Estados Unidos con mis papás y estuve allá por 6 años aprendiendo inglés, desarrollándome. La verdad es que pues con mucho miedo al principio porque no hablaba nada de inglés, no sabía, no conocía. Yo venía de una escuela muy chiquitita y llegué a una escuela enorme con 1000 pasillos, con 1000 gente, sin hablar nada de inglés. Y fue para mí un reto bien grande, pero tenía 13 años, así es que como una niña de 13 años me fui adaptando a estos procesos, pues ahí medio que me metía como la humedad entre todos los demás y si alguien gritaba yay, yo también gritaba yay para entrar ahí como en el mismo mood de todos. Y de repente ya un día me encontré pues mucho más segura para poder hablar, para saludar. Al principio corría y me escondía en el baño del high school y yo más o menos calculaba cuando terminaban las clases y ya salía, ya que veía que no había mucha gente, ya salía. La verdad es que al principio sí, regresaba llore, llore, llore a casa porque pues fue complicado, pero después te digo, ya me acostumbré bastante bien y después de unos años regresé a México y como unos 5 o 6 años después trabajaba en una expo agroalimentaria muy grande que se hace en Irapuato y estaba en un restaurant bar con unas amigas y vi entrar a un hombre que, bueno, yo no sé si ustedes hayan imaginado alguna vez a su príncipe azul, pero yo ya lo tenía como muy imaginado y muy ya diseñado en esta onda que yo tenía de ser muy de aventura y de curiosa. Y vi entrar a un hombre güero, alto, de ojos verdes, hermosísimo, y me acuerdo que le dije a mi amiga que estaba a un lado, le dije, oye, yo me voy a casar con él. Y claro que se rieron de mí. Y, y yo pensé que era de Estados Unidos, que era gringo, porque yo lo vi pues güerísimo. Y yo la verdad es que Sí. pues conocí a Brasil, pero yo pensaba en mi ignorancia que los brasileños pues eran morenitos, tipo Pelé, lo que todo el mundo conoce en la Sí. televisión. Y empezamos a platicar y me dijo, no, pues yo soy de Brasil, soy gaúcho, él es del sur de Brasil. Y empezamos a platicar y a platicar. Él viajaba por muchos países, así es que la verdad que yo dije, bueno, pues ahora es cuando platico con él, lo disfruto porque en la vida lo voy a volver a ver. Y da la casualidad que se regresó aquí a Brasil y después de algunos meses me mandó un mensaje. Empezamos a llamarnos más seguido, empezamos a tener más contacto, regresó otra vez a México y empezamos a salir. Y después de algunos años, creo que fueron 2 años, me invitó a conocer Brasil. Fue la primera vez que vine a conocer, vine como, pues como amiga para ver qué onda, cómo estaba la situación acá y demás. Y me encantó conocer un país tan diverso, sobre todo en el sur, que es un clima mucho calor, mucho frío y que es una cultura bien arraigada la que ellos tienen. Entonces me encantó. Ya después regresé como novia, después ya regresé como prometida y fue así como me fui ahí ya metiendo en esta nueva cultura en la que ahora estoy viviendo. Me encantó eso de que supieras de manera tan clara de que este hombre va a ser mi esposo por ahí. Fíjate que siempre he tenido ese feeling de las cosas, Andrea, ha sido súper raro porque no es la primera vez que me pasa y desde que, como dicen, donde pones el ojo pones la bala, así es que fue algo muy parecido. Sí, yo desde que Ujú. lo vi dije, no, sí, yo me voy a casar con él. Y ya después de años, cuando mis amigas que estaban ahí con nosotros fueron a nuestra boda, me dijeron, no, qué bárbara, algo le hiciste. Y yo, pues no, solo el amor.
Sí. Oye, Amanda, y por ejemplo, en estos años que, o sea, que tú empezaste a salir con él y ya empezaste a como que a conocer un poquito acerca de la cultura brasileña, bueno, sí, o sea, de la cultura, ¿qué, qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué cosas eran similares o diferentes a tu cultura? Por ahí si nos pudieras compartir un poquito acerca de eso. Fíjate que lo que me gustó muchísimo cuando yo conocí el sur de Brasil, primeramente fue que es un lugar que está lleno de cultura y es un lugar donde la gente es súper arraigada a sus tradiciones. Ellos viven en una comunidad alemana, son comunidades muy pequeñas y entonces están divididas entre comunidades alemanas, comunidades italianas y tienen costumbres bien diversas. Y me gustó mucho eso porque como en México tenemos mucha cultura y tenemos mucha variedad en gastronomía, en música, y ellos tienen algo muy similar. Entonces como que eso fue algo que me llamó mucho la atención y que me gustó. Me gustó también el lugar es hermoso, el lugar es como de postal, es muy, muy bonito. Y me gustó también saber que para ellos la familia, igual que nosotros, es base y es muy, muy importante. Aunque sí me sorprendieron muchas cosas. Por ejemplo, eh, no sé, yo estoy criada a la usanza antigua, en donde, pues, mis papás me tenían como muy controlada, ¿no? Aparte por ser niña, era como muy controlada, y cuando yo llegué por primera vez a conocerlo, pues me quedé ahí, me quedé en su casa, me quedé con él, entonces como que para mí era así de, ay, qué raro, y su mamá no nos irá a decir nada, su papá. Y no, la verdad es que todo fluyó muy bien, entonces como que a pesar de que tienen una cultura bastante estricta, bastante cerrada, pues también son muy de mente abierta. Ujú, al mismo tiempo, como tradicionales y modernos al mismo tiempo, por así decirlo. Así es, así es. Entonces, ahí como que tuve, pues, lo mejor de todo, pero sí hubo cositas como esa que me llamó la atención, ¿no? Y también la cultura gaúcha es una cultura, pues, hasta cierto punto bastante cerrada en cuestión de, dejar entrar nuevas personas. Casi todas las personas que están ahí son, o sea, transparentes, güeros transparentes. Entonces, imagínate yo llegando, era como el frijolito negro en el arroz. Entonces, realmente sí, aunque parece chiste, realmente sí la gente me veía con así, con asombro, porque en aquella época, no muchas personas llegaban a ese lugar, a ese pueblito, que fueran diferentes o tan diferentes, y menos cuando les decía que era de México, de un lugar que ni siquiera ubicaban en el mapa. Sí, yo creo que todo el mundo ubica muy bien Cancún o la Ciudad de México. Y, por ejemplo, en cuestión a la cultura gaúcha, ¿a qué se Sí. refiere? ¿Es como esta combinación con, por ejemplo, con italianos, alemanes? ¿O a qué se refiere en específico? La cultura gaúcha tiene que ver mucho con esta mezcla de, migrantes alemanes que llegaron a este territorio brasileño, en donde, pues, llegaron ahí con sus costumbres, con sus ideas, con su gastronomía, y de a poco fueron haciendo suyo este pequeño territorio brasileño, pero sin dejar de lado sus culturas sus tradiciones alemanas. Entonces, estás en territorio brasileño, pero pareciera que estuvieras en Alemania. O sea, tú vas por ejemplo, las construcciones son absolutamente alemanas, la alimentación, la música, el tomar mate, es como toda una tradición. Entonces, sí, la vestimenta, y es algo que ellos respetan muchísimo. Más que eso, mi esposo me dice, es que no es, como tal una costumbre, es una cultura. Entonces, ellos lo ven como la cultura gaúcha, en donde, pues sí, respetan mucho sus tradiciones y todo esto. Entonces, es muy bello, la verdad es que sí es una cultura muy bonita, y ellos están así súper, súper apasionados por ella. Si tú hablas con algún gaúcho, brasileño, les ves así brotar por los poros lo orgulloso que se sienten de ser gaúchos. Entonces, sí es una cultura muy bonita. Oye, Amanda, ¿y ellos han adoptado algo de la cultura brasileña en sus costumbres o no? Fíjate que poquito, o sea, la verdad es que, siendo muy sincera, ellos todavía en estas pequeñas comunidades hablan alemán.
entre la gente Ah. más grande. Por ejemplo, mis suegros, ellos se comunican en alemán. El primer idioma que mi esposo habló fue alemán. Ya después en la escuela, pues Ujú. aprendió a hablar portugués, pero todavía tienen tan arraigada la cultura que ellos hablan alemán. Entonces, aunque han adoptado ciertas costumbres brasileñas, como por ejemplo esto de ser muy de mente abierta, cierta gastronomía y demás, ellos siguen muy arraigados a sus costumbres alemanas. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿te sientes más brasileño o más europeo, gaúcho? Ellos se inclinan mucho más por sentirse más gaúchos que brasileños mismo. Ay, bueno, súper interesante la verdad, porque yo no sabía que existía esta cultura. Sí, ya me había tocado por ahí, me acuerdo en Dublín, un chico que, o sea, yo también como tú dices, o sea, dentro de mi ignorancia yo tenía como un cierto estereotipo de cómo se ve a alguien de Brasil y llega un chico que para mí se veía completamente japonés, y resultó que era brasileño, o sea, me habla portugués y yo dije, ay, como que se me, ahí como que me dio un, no entiendo qué está pasando, como que no van juntos. Y ya luego Ya aprendí que sé. había mucha migración de Japón también, y hay muchos brasileños que, tienen ascendencia japonesa. Entonces, Sí. sí, muy interesante, muy interesante. Justamente Brasil es tan rico, o sea, no nada más por diversidad gastronómica, pero también cultural. O sea, tú vas a otro estado y hay un montón de asiáticos y tú jurarías que son asiáticos de que nacieron allá y resulta que son brasileños. Entonces, sí tienen una mezcla de culturas, de música, de gastronomía muy rica. Sí, yo creo que en mi estancia en Dublín eso fue lo que aprendí, que Brasil tiene una diversidad muy grande, es muy, muy Sí, así es. multicultural. Bueno, Amanda, y entonces ustedes están en esta relación 2, 3 años. ¿Él trabajaba en México o era como más a larga distancia? ¿Cómo se da este proceso para ustedes, que ya después termina en tú actualmente viviendo en Brasil? Fíjate que, después de un tiempo de empezar a, pues, ya salir, ya más formal, de novios y demás, él seguía con sus cosas de viajar, de repente estaba en China, de repente estaba en Venezuela, de repente estaba en Colombia, y algo que me gustaría compartirles y que me daba mucha risa era que pues yo estaba en Irapuato, mi pueblito de siempre, y yo cuando platicaba con mis conocidos y me decían: "Oye, ¿tienes novio?", yo: "Sí, pero no lo veo porque está en China". Me veían con caritas así de: "Ay, pobre, que en China", y sí, pues no sé qué, y ahora anda en Colombia, y ahora anda en no sé dónde. Y entonces, ya después de algunos meses, años que él se dedicó full a trabajar y que decidimos casarnos, llevé las invitaciones de bodas a estas personas que les comentaba y todas me decían: "¿Pero era en serio?". Y yo: "¿Cómo?". "Pues claro que era en serio". Entonces, como que ellas se imaginaban que yo tenía a mi príncipe azul acá nada más, en la mente. Entonces, después de algunos años decidimos, pues, casarnos. Nos casamos primero en México, después nos casamos en Brasil, y la idea era quedarnos a vivir en Brasil una temporada, pero le ofrecieron a mi esposo una oportunidad para abrir mercado en México de una empresa. Él se dedica al campo, él es, agricultor, agrónomo. Entonces, pues, nos fuimos a México con toda la esperanza de que funcionara, yo feliz de regresar a mi país, a mis papás, a mi círculo cercano, y resulta que no sucedió como era, pasó una situación compleja. Entonces, pues no, la empresa se fue a otro país y nos quedamos allá. Al principio fue complicado para mi esposo también, porque, pues, bueno, ya teníamos la idea de que, íbamos a llegar a que él trabajara ahí, que estuviera haciendo cosas que tenían que ver también con Brasil, un poco con el otro país, pero no resultó, así es que, pues, le tocó a él empezar a buscar herramientas y empezar a buscar, pues, ahora sí que contactos que le permitieran empezar vida allá. Y estuvimos viviendo allá 18 años. Él ya es más mexicano que brasileño. La verdad es que conoce más México que yo y eso me da mucha vergüenza, porque siempre para cualquier cosa, Marcio, se llama mi esposo, es referencia, así de: "Marcio, ¿cómo le hago para ir al pueblito de no sé dónde?". Y entonces él te explica súper bien. Ya de hecho le dicen que parece más güero de Jalisco, de los Altos de Jalisco que brasileño. Entonces,
Después de un tiempo, empezó, pues, esta situación de tal vez regresemos, tal vez vayamos a Brasil para ver cómo está la situación, para ver cómo se nos van dando las cosas. Y, debido a unos negocios familiares por parte de mi esposo, pues, lo invitaron a venir para acá otra vez. Mi esposo regresa acá a Brasil y me dice: "¿Sabes qué? Pues la cosa que anda bastante bien, entonces yo creo que lo más seguro es que me voy a quedar un tiempo acá, vamos a ver cómo nos funciona". Y la verdad es que yo soy bien muégano con mi familia, Andy, yo la verdad es que no quería pasar otro tiempo sin él, y decidí pedir un permiso en mi trabajo y venir para acá y ver cómo era. Y la verdad es que fue un shock bien fuerte porque, el lugar en donde estamos viviendo ahora no tiene nada que ver con el sur. Es un lugar, cercano a Brasilia, la capital. Es un lugar, con una cultura muy diferente en cuestión, pues sí, gastronomía, música, absolutamente todo. Y me ha costado, pues, algo de trabajo, y así fue como decidimos vivir aquí en Formosa, en el estado de Guayas, y pues acostumbrándome todos los días y tratando de sacar lo mejor. Sí, pues hay veces que eso es lo que estábamos platicando el otro día de que hay veces que eso es lo que pasa con familias multiculturales, ¿verdad? Pues, hay que ver también, bueno, y también de acuerdo al trabajo, hay veces que toca como que o que uno se sacrifique o que el otro. Entonces, de cierta manera, pues, como que esos 18 años que estuvieron en México, yo siento que estuvieron muy, muy bien porque él, pues, pudo conocer más tu cultura y como dices, o sea, se adaptó súper bien. Entonces, pues, ahora las circunstancias son diferentes y digamos que ahora te tocó a ti como, poner el otro 50 como dicen en las relaciones. Y bueno, Amanda, entonces, antes de irte ya a vivir a Brasil, ¿tenías algunas expectativas de cómo iba a ser tu vida o algunas expectativas que tuvieras antes que cambiaron ya que llegaste allá? En cuanto a, como dices, la cultura, el modo de vida. Sí, Andy, fíjate que siempre dicen que no es tan bueno siempre conocer lo más bonito de un lugar y después tener a lo mejor como esa idea y llevarte de sopetón una sorpresa, y fue lo que me pasó justamente. Como yo ya había conocido el sur de Brasil, y el sur de Brasil es así de postal, pues yo estaba feliz porque dije: "Guau, vamos a ir a un lugar igual de lindo, igual de limpio, igual de organizado, igual de todo". Y cuando llegué aquí a la ciudad en donde vivo, la verdad es que sí me costó mucho trabajo porque, pues, no es una ciudad para nada parecida al sur. Es una ciudad muy distante de, pues, de grandes cosas que hacer. Y no me refiero como a mall y centros comerciales y esto, sino la gente es un poco más cerrada, la gente, hasta cierto punto llega a ser un poco descortés, ¿sabes? Nos han tocado experiencias en el que vas al súper y la gente te avienta los carritos, ni siquiera te ofrecen disculpas, em, como que este choque de saber que en México creo que somos un poco más, pues, un poco más educados en este sentido, ¿no? Entonces, sí me ha costado mucho trabajo el darme cuenta también que aquí la gente, pues, no tiene tanto cuidado, por ejemplo, con el medio ambiente y que se les hace muy fácil tirar basura en la calle, que no ubican muy bien, a los mexicanos y que lo más que ubican de nosotros es el narcotráfico y que es un lugar superárido donde hay tierra y donde está el Chavo del Ocho. Entonces, eso me ha costado. Y te digo, creo que ha sido más como este contacto con la gente lo que más me ha costado. Aparte que cuando llegamos aquí a Formosa, vivimos en una casa en el campo. Yo venía, sí, de una ciudad pequeña, pero nunca en mi vida había vivido en el campo. Entonces, para mí también eso fue muy, muy complicado, porque aunque todo el mundo tiene en su mente en alguna vez vivir en una casa en el campo para relajarse y todo, para mí eso representó mucho estrés, porque aunque está padrísimo ir una semana a desconectarte de todo, de estrés, de cotidiano y de la ciudad,
para mí representó mucho estrés porque no es lo mismo estar de visita unos días a estar permanentemente viviendo en un lugar donde de repente se te va la luz por 3 días, donde no tienes internet, donde llueve a cántaros y lo único que puedes hacer es abrir las ventanas para ver el ganado. Y yo sé que para mucha gente es padrísimo, pero para mí fue muy estresante porque más allá de poderlo disfrutar, la verdad es que sí lo empecé a sufrir bastante. Ay, sí, no, sí me imagino, y sí, yo creo que también, pues sí, ya es una experiencia completamente diferente ya vivir ahí. Y Amanda, entonces, ¿tú sientes que atravesaste de cierta manera un duelo migratorio por ahí cuando llegaste a Brasil? Sí, Andrea, completamente. Fíjate que no le había puesto nombre hasta hace poco que empecé a informarme un poco más con respecto al duelo migratorio y 100%. La verdad es que yo al principio decía, bueno, es que estoy en proceso de adaptación y los procesos deben ser así. Ya en algún momento, como te comenté hace un rato, ya lo había vivido cuando me fui pequeñita a Estados Unidos y que me daba por llorar y demás, pero tenía a mi círculo de apoyo cercano, estaban mis papás, estaba mi hermano. Y acá fue bien diferente, porque ahora a mí me tocaba ser el adulto con un hijo, donde mi apoyo es mi esposo y siempre lo ha sido, pero mi esposo salía a trabajar y no podía estarse ahí conmigo todo el día diciéndome: "Tranquila, todo va a estar bien". Pues yo tenía que buscar y sacar herramientas. Entonces, sí, empecé a sentir un montón de ansiedad, esta incertidumbre de ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué tal que algo pasa? Y también estas ondas que uno se mete en la cabeza. Yo no sé tú, no sé ustedes, pero yo tengo mucho estas ideas como de repente, ¿y qué pasa si un día me siento mal en la madrugada? O sea, estoy en el medio de la nada y hasta llegar a un hospital, como que esas cosas me daban aquí en la mente todos los días. Empecé a no dormir bien. A pesar de tener tanta quietud y tanta paz, no dormía bien. Me daba miedo despertar en la noche porque, pues, bueno, abrías y era todo oscuro, era campo, esos sonidos extraños, conocer animales que en mi vida había visto, sonidos de changos, cuando están apareando, que son horribles, no sé si los han escuchado, pero son muy feos. Entonces, eso me tenía como siempre alerta, con mucho miedo, ¿y qué hago si algo, pues, si algo entra, y si algo me pica, y si, ¿sabes? Entonces, sí empecé como a desarrollar mucho esta ansiedad. Eso platicaba Lili, la psicóloga que es especializada en duelo migratorio, que no todos atravesamos todos los tipos de duelo migratorio, pero lo importante es seguir adelante. Entonces, ¿nos quisieras compartir un poquito acerca de las herramientas que tú has puesto en práctica para estos momentos de incertidumbre, de ansiedad? ¿Qué has hecho por ahí que te ha servido, pues, para seguir adelante? Fíjate que una de las cosas más importantes que hice, y creo que fue, clave en todo esto, fue el buscar algo que me apasionara, algo que me gustara hacer y que también ocupara mucho de mi tiempo. Entonces, me gusta mucho cocinar. No soy muy buena, la verdad es que no, pero me gusta hacerlo y cuando me metí a la cocina a inventar hacer cosas, me sentía un poco más relajada, por lo menos estaba concentrada en que no se me quemara algo. Y coincidentemente nos invitaron a participar de una feria aquí en la ciudad. Nosotros vivíamos aproximadamente a 1 hora de la ciudad donde estaba la casita de campo. Y nos inscribimos y dije: "Pues yo me voy a inscribir y ya voy a ver qué vendo, algo mexicano, algo", pues, Ujú. la verdad es que para salir de donde estaba, yo lo que quería era todos los días venir a la ciudad y salir del encierro, ¿no? Entonces, Sí. pues, empecé a pensar qué iba a vender y pusimos una tiendita o un espacio para vender esquites, pero dije: "No, esquites no es suficiente porque aquí ya venden así". Entonces hice dorilocos, ya sabes, esquites con Doritos y que salsita y que no sé qué, y entonces de a poco le fui metiendo más cosas, y todos los días para mí era súper motivante despertar y decir: "Qué padre, hoy nos toca ir a vender", y entonces yo ya preparaba todo y nos veníamos. Cuando terminó la temporada de la venta, entonces me metí a hacer ejercicio. Me gusta mucho leer y tengo un libro que me ha ayudado mucho también a entender este proceso. Entonces, cuando no me tocaba hacer ejercicio, me ponía a leer. Cuando no estaba leyendo, me ponía a inventar hacer tortillas, porque acá no hay tortillas y yo amo las tortillas. Entonces, pues me metí ahí a Ujú. intentar hacer tortillas.
Hice tortillas de harina, hice tortillas de espinaca, hice tortillas de avena, unas me salían, otras no me salían, pero pues yo intentaba hacer algo. Largas caminatas que me ayudaron a descubrir que era solamente darme el permiso de no tener miedo de estar en el campo. Descubrí que cuando salí a caminar en el campo entre la hierba, entre los animales, entre todo, descubrí plantas que no conocía, descubrí piedras que no conocía, que hasta ahorita tengo aquí porque están padrísimas. Ujú. Descubrí que aparte de me ayudaba a sentirme mejor. Entonces, vas descubriendo cosas que cuando estás en esta onda de ansiedad y de encierro no te permites descubrir. Ay, qué bonito. Sí, justo platicaba con Lili eso de que qué bonito es cuando uno llega a un lugar nuevo y se da la oportunidad de hacer el lugar tuyo, de descubrirlo, y qué importante es el, pues sí, conscientemente, darnos ese tiempo de disfrutarlo, porque no lo vamos a volver a ver como esta primera vez, o sea, todo es nuevo para ti, te estás adaptando, estás descubriendo cosas nuevas, entonces, pues hay que verlo, como dices, de lo positivo de esa experiencia, más allá de lo negativo. Así es, sí, porque digo, de negativo yo tenía 1000 cosas en la cabeza y siempre podía estarme quejando de algo, pero también creo que algo que me ayudó es que soy mamá. Y como mamá yo no me podía permitir pasar eso a mi hijo, ¿me entiendes? Transmitirle eso y que él empezara también con esas inseguridades y con esas preguntas y con esos trastornos de pensar, ¿y qué tal que algo les pasa? ¿Y qué tal que no me lo podía permitir? Entonces tenía que salir de sí o sí. Sí, y de hecho eso es lo que te quería preguntar de cómo ha sido también, el migrar con tu familia, cómo ha sido para tu hijo la adaptación ahora acá en Brasil, cómo le ha ido, pues, con la escuela y con todo. Fíjate que mi hijo está en una escuela que se llama Escuela Agrícola y esta escuela está en medio del campo. Y la mitad del día tienen, sus clases normales, ya sabes, matemáticas, inglés, español, perdón, historia, geografía, las clases normales. Y la otra mitad del tiempo tienen aulas prácticas, clases prácticas en las que les enseñan sobre comercio agrícola, les enseñan a plantar la tierra, les enseñan a conocer animales nuevos, qué comen esos animales, cómo se desarrollan, plantar, a cosechar. Entonces es bien bonito y él está feliz. Al principio yo creo que la que tenía más miedo era yo, como desde mi experiencia en Estados Unidos y como lo había pasado yo, dije: "No, mi niño la va a sufrir", porque aunque su papá le hablaba portugués, él no era fluido en el idioma. Entonces, cuando llegamos, la verdad es que la más estresada era yo. Él se ha adaptado súper bien desde el día uno. Cuando llegamos a la escuela, las maestras me dijeron: "Bueno, pues la verdad es que va muy lento, vamos a darle espacio, vamos a ver cómo va fluyendo". En esta segunda reunión de papás que tuvimos, las maestras me dijeron: "Oye, no, porfa, ya habla con él porque ya habla de más". Entonces, ahorita ya el niño anda hablando de más. Y eso Ajá. me da mucho gusto que se haya adaptado tan bien a, pues, a su cultura, porque también es su cultura, y Sí. él le tocaba también venir a conocerla, respirarla, a vivirla, a sufrirla también, porque creo que, en ese sufrimiento hay mucho de crecimiento. Entonces, la verdad es que él anda muy adaptado y eso me da mucho gusto. Sí, que no todos los niños tienen la oportunidad de vivir sus 2 culturas, y que, Así bueno, es. ya tuvo la oportunidad de vivirla en México, ahora en Brasil siento que sí, como que, se va a sentir todavía más identificado con las 2 culturas que lo forman. Así es. No, y está padrísimo. Aparte, el poder estar en el lugar donde nació tu papá, donde eres mi hijo es enamorado de su papá. Entonces, hacer lo mismo que hace su papá para él es maravilloso. Entonces, la verdad es que sí es una bendición. Ay, qué padre, Amanda. ¿Y ya cuánto llevas entonces, cuánto llevas por allá en Brasil? Tenemos 9 meses, muy poquito tiempo. Desde que llegamos aquí a Formosa, se llama la ciudad, tenemos 9 meses, y la verdad es que han sido 9 meses de puros retos, pero también de muchísimo aprendizaje, Andy, de mucho aprendizaje. Sí, es lo que te iba a decir, ¿y cómo te sientes actualmente? ¿Te sientes ya más adaptada? Nos comentabas por ahí que el ejercicio es lo que estás haciendo como un poquito más, ¿sientes que eso es lo que
como el de cajón que te está ayudando ahorita para sentirte más adaptada? ¿Cómo te sientes? Fíjate que ahorita me siento mucho más segura. Algo que nos ayudó fue el venirnos a vivir a la ciudad. Ya no estoy viviendo en el campo, ahora estamos viviendo aquí en la ciudad y la verdad es que esto se dio también un poco porque ahora estoy dando clases online, trabajo con alumnos brasileños que por X, situación no pueden estar en clases presenciales, entonces les doy clase de inglés, algunos están tomando clase de español conmigo y eso me mantiene muy ocupada. Aparte también, pues, de estar en el ejercicio, que te digo, se ha vuelto mi nueva pasión y que estoy bien, picada ahí con eso, creo que eso me ha ayudado. Me siento mucho más fuerte, me siento mucho más clara en las cosas que veo ahora, porque si bien cuando llegué allá, pues estaba muy limitada y no porque alguien me limitara, sino porque yo misma no quería darme esa oportunidad. Lo que te comentaba hace rato, yo llegué y todo me daba miedo salir al campo y qué tal que algo me pica y qué tal que no sé qué, hasta que vi que podía darme ese permiso también de darme la chance de conocer y de ver cómo era en realidad. Entonces, eso me ayudó mucho. Y ahorita si yo te pudiera decir, te diría que estoy más fuerte porque me di cuenta de quién es Amanda. Amanda es una chava que tiene muchos recursos. Y eso me hace sentir muy orgullosa de mí, porque porque me siento capaz ahora de afrontar otras situaciones, porque sé cómo las puedo manejar, sé cuando me empiezo a sentir débil en algunas y sé donde ya no puedo dar más, también conozco mis límites. Y algo que me gusta mucho es que ya no me siento tan atada a las cosas como antes. Antes, por ejemplo, para mí seguridad era, pues, tener un trabajo bien estable, tener una casa y tener un salario, pues, constante, ¿no? Para mí eso era importante y era hasta cierto punto estabilidad. Y me di la chance de descubrir que no nada más es eso, que también puedes vivir plena estando en otro lugar y sentir un poco de incertidumbre, pero que eso también te ayuda a crecer y a conocer la otra persona que tú eres. Entonces, eso me ha ayudado mucho y me siento súper orgullosa de mí. Ay, me encanta, Amanda. Y sí, yo siento que precisamente el llegar a un país nuevo es un proceso de mucho como estira y afloja, como dices, mucha adaptación, pero principalmente mucha reflexión también porque cuando estamos en el mismo lugar en el que nacimos, como que de cierta manera como que la bola sigue girando y muchas veces no nos tomamos el tiempo de hacer una pausa y de pensar, ah, estoy yendo en la dirección que quiero ir y siento que estos momentos de cuando las cosas cambian, pues te ves forzada número uno, como no está tu familia y hemos allá, pues a pasar tiempo tú solita, ¿no? Y como dices, a conocerte mejor, a saber quién eres. Y como no cuentas con ese apoyo emocional de la familia, de los amigos, del lugar conocido, tienes que tú sacar esas herramientas. Y eso es como dices, te das cuenta verdaderamente de qué estás hecha. Así es, y está padrísimo darse cuenta que está a gusto vivir sin tantos apegos. O sea, Sí. no sé, o sea, el sentirte libre de, por ejemplo, aquí donde estoy yo, todavía no tengo mi licencia de manejo, así es que no puedo manejar aún, y camino para todos lados, y el darte cuenta que de repente, no sé, en mi ciudad no iba ni siquiera a la esquina si no era en el coche, por ejemplo, ¿no? O que dices: "Está bien Ujú. lejos". Y entonces que de cierta manera ahorita te tienes que pues esforzar un poquito más a caminar o esforzar a hacer otras cosas. Entonces está padrísimo darte cuenta que sin apego se vive muy padre y que descubres otra versión de ti y que te descubres más Ujú. fuerte todos los días y que te descubres más humana también, más empática y eso está padrísimo. Ay, me gusta mucho, Amanda, y pues estoy muy contenta por ti porque, pues, sí estábamos, cuando platicamos en la preentrevista, pues sí me contabas que la verdad es que sí fue un poquito difícil para ti cuando llegaste y como nos estabas comentando también hace un momento, pero me da mucho gusto que ahorita estés, pues ya mejor, ya más adaptada, bueno, adaptando de poco a poco, pero como que ya con el lente diferente, ¿no? O sea, como
como el lado positivo de la experiencia, por así decirlo. Y bueno, Amanda, entonces, si alguien que nos está escuchando ahora, que a lo mejor están en ese mismo proceso que tú, que están adaptándose o están pasando por un proceso similar, algo que les quisieras compartir en cuanto a consejos, herramientas que, bueno, por ahí ya nos estuviste compartiendo cuáles son las que te han funcionado, pero algunas herramientas que les pudieras compartir a los chicos y chicas que crees que les servirían. Pues fíjate que algo que me sirvió mucho a mí, Andy, y creo que es muy importante, no nada más cuando vives duelo migratorio, pero siempre el permitirte sentir, porque de repente somos mala onda con nosotros mismos y cuando nos empezamos a sentir perdidos, nerviosos o algo, ya nos estamos cobrando factura de, pero ¿cómo? A ver, ya cálmate, pero no sé qué. Y entonces el permitirte sentir y encontrar qué es lo que verdaderamente te tiene mal, qué es lo que te tiene tan angustiado, qué es lo que te da miedo, qué es lo que, como escarbarle un poquito más ahí e ir a profundidad de lo que está sucediendo, permítanselo Sí. hacer. Yo sé que es muy Que complicado luego da porque miedo. sí, porque te da mucho miedo y porque dices: "Es que yo no quiero descubrir esa parte, pues, no tan padre", pero está padre conocerla porque solamente, tocando fondo es como puedes salir, y como puede salir una nueva versión de ti, una versión, la verdad es que muchisísimo más limpia, más pura, más fuerte. Entonces, lo primero sería que se permitan sentir todos los sentimientos que tienen ahora, todas esas emociones, todos esos, pues, aspectos no tan buenos. No siempre vas a encontrar cosas maravillosas dentro de ti, y está padre conocerlas. Entonces, sería eso, que se permitan, y ya cuando las tengas identificadas, pues, entonces ahora sí sentarte y ver para dónde voy. A mí me ayudaba mucho escribir, y entonces yo decía: "Okey, hoy me sentí ansiosa, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer?". Y me ayudaba mucho leer, y dentro de la lectura encontraba, pues, algunas ideas, algo que me ayudaba a sacar ideas, y entonces de ahí empezaba a formularme cuestionamientos y demás. Lleven un diario de sus emociones y vayan viendo por dónde puedo comenzar a ayudarme. Si necesitas ayuda psicológica o ayuda profesional, permítetela tener. Si necesitas solamente salir y tomar aire o salir y tomar una cerveza o salir, permítete lo que te haga sentir mejor. Entonces, eso es lo que yo les diría. A mí me ayudó, gracias a Dios, el ejercicio, pero igual a lo mejor me hubiera podido clavar en, no sé, en hacer más comida o en cocinar otra cosa, y creo que eso está padre, el permitirte y el descubrir nuevas versiones de ti. Sí, me encantaron todos los consejos y yo siento que sí tocaste un muy buen punto ahí que la verdad es que sí, luego nos da miedo identificar esos sentimientos porque sientes a lo mejor, o sea, estoy como evadiendo el sentirme triste, no nos damos cuenta que a lo mejor dejándonos sentir podamos ver qué es lo que necesitamos hacer. Sí es, Andrea, y déjame decirte una cosa más. Yo siento que dentro de todo estos apegos que tenemos cuando llegamos a un nuevo lugar, hasta cierto punto, aunque tú digas que no, aunque tú digas: "Yo traigo la mente superabierta para tener amigos, pero nadie se me acerca, pero no sé qué", creo que también de cierta manera nosotros ponemos una barrera tan grande y estamos tan cerrados y tan mortificados en que todo salga bien, en que es que yo no quiero quedarme aquí toda la vida, y es que, y es que, y es que no nos permitimos que la gente llegue. Y creo que cuando vas soltando y te vas dejando fluir, entonces te llegan nuevas amistades, te llegan nuevas oportunidades, y está padrísimo poderlo hacer y empezar a, pues, de a poco. Tampoco es como que ya llegué y ya tengo un club de amistades y tengo lugares a donde ir, pues, es de a poco. Entonces, eso yo creo que es padrísimo, el permitirse conocer y dejar entrar a gente nueva. Sí, también eso tocaste un muy, muy buen punto, que yo siento que eso es una de las principales razones por las cuales nos da mucha ansiedad cuando recién llegamos a un nuevo país, porque queremos esa misma estabilidad y que todo funcione como estaba en nuestro país original. Entonces, este, nos estresamos y no obtenemos
trabajo luego, como decías, o sea, el salario, que no te, o sea, que estábamos acostumbrados a andar en coche todo el tiempo, o sea, queremos todo, lo teníamos antes. Y pues también, como dices, o sea, también lo bonito está en el proceso, en comenzar de nuevo, en ir, pues sí, dejando que las cosas se den por sí solas. Y oye, Amanda, ¿cómo te ha ido, por cierto? Platícanos cómo te ha ido en cuanto a las amistades por allá. ¿Ya has conocido por ahí otras chicas o chicos que estén viviendo también, que no sean originalmente de Brasil o incluso gente local? ¿Cómo te ha ido por ahí? Fíjate que yo siempre dije a todo mundo, y yo creo que mis amigas ahora que me escuchen van a decir, ay, sí, sí, yo siempre dije, soy súper amiguera, no, hombre, yo amigos por todos lados. Y desde que llegué aquí, la verdad es que me ha costado, Andy, pero te digo porque también la gente aquí es un poco más cerradita. Sin embargo, sí, ya tengo por ahí dos que tres personas con las que ya he salido, con las que ya tengo más interacción. Me ayuda mucho el tener un hijo, vuelvo a lo mismo, porque mi hijo es súper social. Entonces, mi hijo juega fútbol y demás, y eso me da la oportunidad de conocer a más mamás. Entonces, porque mi hijo se lleva bien con el hijo de alguna de ellas, pues entonces ya salimos y ya tenemos un poco más de interacción social, cosa que antes no teníamos, y yo ya me sentía como bicho de la jungla porque no hablábamos con nadie, así es que ahorita ya nuestra interacción social va mucho mejor. Con mis alumnos ya también, entonces eso me ha ayudado también. Sí, hombre, pues llevas, o sea, relativamente, desde mi punto de vista, llevas poquito y la verdad es que Muy pues ya poco. has estado haciendo bastantes cosas, pusiste por ahí el puestecito de Doriesquites, De Dorilocos. Ajá, sí. de Dorilocos. Entonces, pues yo digo que sí, o sea, como que de que has puesto de tu parte, lo has hecho. Entonces ya nada más es cuestión de que las cosas se vayan dando de poquito en poquito. Bueno, Amanda, platícanos, ¿se regresan a México? ¿Se quedan allí en Brasil? ¿Cómo están los planes a futuro? Pues mira, con respecto a los planes a futuro, todavía no estamos 100% seguro de ello porque depende de los negocios familiares de mi esposo aquí en Brasil. Sin embargo, yo estoy de permiso en mi trabajo, así es que puede ser que regrese a México para arreglar algunas situaciones allá, ver cómo está el asunto de mi trabajo y tal vez regrese aquí a Brasil. Todavía no es un hecho, todavía estamos ahí como en veremos de cómo se van moviendo las cosas. Pero al día de hoy te puedo decir que si me tocara regresar a México, regresaría muy orgullosa del proceso y regresaría muy satisfecha sabiendo que si en 2 años me voy a China, a lo mejor voy a comenzar otra vez, pero voy a tener herramientas y me conozco más. Ahora sé de qué soy capaz, sé de qué no soy capaz, porque también está padre identificar las cosas que no puedes mover o que tus no negociables. Y creo Ujú. que esto es muy importante. Entonces, sí me siento con más fortaleza mental para afrontar cosas nuevas. Sí, justamente la siguiente pregunta que te iba a hacer es, ¿qué te espera en el futuro? Pero antes de eso me gustaría preguntarte si alguien está interesado en que, bueno, la verdad es que está muy difícil porque como decíamos, Brasil es un país muy grande y es muy diferente dependiendo de dónde vivas, pero si alguien está interesado en vivir en Brasil, ¿lo recomiendas? O ¿qué consejo le darías a alguien que está interesado a lo mejor en estudiar en Brasil o algo por allá? Pues primeramente el país es hermoso, el país es súper diverso. Si vas al norte es un país, si vas al sur, al centro, es súper diverso. De recomendar el país, claro que lo recomiendo, es un país muy lindo, es un país muy alegre, que tiene, claro, igual que todos los países, sus aspectos no tan lindos. Y lo primero que recomendaría, pues, es echarle ojo a todos los requisitos que necesitas para poder estar legalmente aquí. Y es súper importante porque si no vienes legal, no vas a poder trabajar, no vas a poder manejar, no vas a poder hacer muchas cosas. Aquí, por ejemplo, para ir al súper te piden CPF. El CPF es como si fuera la CURP para nosotros. Y si no tienes CURP, es como si no existieras. Entonces, em,
que se informen muy bien con respecto a estos requisitos para que puedan llegar legales y puedan, pues, trabajar y puedan manejar y puedan sentirse menos estresados con respecto a estos trámites. Esa es una. Y otra, pues que sí se den una información a dónde van a llegar, o sea, que busquen los lugares. Si quieres un lugar en donde tengas vida nocturna y donde tengas movimiento de una ciudad grande, pues entonces ven a Brasilia, ven a lugares donde puedes encontrar grandes amenidades como en una ciudad. Pero si buscas algo más tranquilo, pues entonces busques el sur, busques lugares donde es más familiar, donde puedes vivir, pues ahora sí que más tranquilamente. Entonces, sí, infórmense muy, muy bien con respecto a a estos dos aspectos que son importantes y son muy, muy, muy relevantes para que puedas estar tranquilo aquí en Brasil. Sí, que como decíamos, pues sí, dependiendo de, así como México, cada región es diferente. Y bueno, quería hacer así como un comentario del otro día que estábamos platicando de cómo que mucha gente cree que la capital de Brasil es Sao Paulo o Río de Es Sao Janeiro. Paulo. Sí, sí. No, es Brasilia y yo vivo como a 1 hora de Brasilia. Es un lugar hermoso, es un lugar súper, es una ciudad planeada. Entonces, la verdad es que es una ciudad diseñada así hermosamente y tienes absolutamente todo, o sea, tienes lo mejor de ambos mundos en ella porque hay mucha vegetación, hay mucha naturaleza, pero también hay grandes conciertos, hay fashion shows, centros comerciales de montón. Entonces, si quieres vivir un poco del campo, pero también de las ciudades grandes, ven a Brasilia, es hermoso. Ay, bueno, gracias, Amanda. Sí, gracias por ahí, por, por clarificarnos eso que el otro día Sí. estábamos, comentando. Oye, sí, aquí tengo otra duda. A ver, antes de que se me olvide, ¿es cierto que todo mundo está en forma como lo dicen? Ay, Andy, déjame decirte que ahora que me entró el bichito de estar en el gimnasio, yo digo, pero qué cosa, o sea, yo creo que por genética, las brasileñas, pues todos sabemos, tienen cuerpazos, pero especialmente aquí donde yo estoy, tienen Pero ¿qué te digo? Tienen, pero muy buena retaguardia, o sea, sí son chavas que tienen pompis diseñadas, o sea, porque hasta la más flaquita tiene pompis. Entonces, yo ya no sé si me traumo cada vez que voy al gym, porque ya llegan así, hasta la más flaquita, la más gordita, así, tienen unas pompitas así súper bonitas, diseñadas y todo. Entonces, pues le ando dando duro al gym ahí con mi coach para que me deje bunda brasilera, Ajá. pompis brasileñas, porque, híjole, sí, la verdad es que tienen cuerpos de envidia. No todas, claro, pero la gran mayoría sí. Fíjate que algo también aquí es, que algo que me llamó mucho la atención es que aquí casi todas las personas tienen tatuajes. Son muy pocas las personas que yo he visto que no tienen, y si no tienen, es porque es un sacerdote o es alguien muy apegado a la religión, pero híjole, yo creo que de 10 personas, 9 tienen tatuajes. Nueve y Entonces, media. algo que también me ha Así. llamado sí, es algo que me ha llamado muchisisísimo la atención, porque aunque sea uno chiquito, pero tienen tatuajes. Y como que es parte de aquí de la cultura también, fíjate, y también entendí por qué se visten con poquita ropa, porque hace mucho calor, entonces, pues sí, aquí la cosa es andar con poquita ropa porque se asfixian de calor. Pues muchas gracias por ahí, por aclararnos esa, bueno, para aclararme y a lo mejor uno que otro también tenía esa misma duda de, ya vimos que no solo es el gym, también es genética. Sí, Pero entonces sí es cierto por ahí. No, pues sí. muchísimas gracias, Amanda. ¿Y qué te espera por ahí en el futuro? ¿Qué te espera ahorita a corto plazo en cuanto a proyectos? ¿Tienes por ahí algún otro proyecto similar al puesto de Dorilocos? Que les quiero decir Dorilocos, Doriesquites. ¿Algún otro proyecto por ahí que tengas? Pues fíjate que ahorita le estoy dando con todo a mis clases online. Empecé solamente con 2 alumnos online, ya tengo 13. Y uno me ha llevado a otro, entonces ahorita estoy planeando, pues ya cuando tenga 20 rentar un espacio pequeñito para empezar a dar mis clases presencial. Entonces a corto plazo es lo que quiero hacer, rentar un espacio para poder atenderlos de mejor manera.
y crecer en mi profesión, que es lo que me apasiona muchísimo, y pues ver a dónde nos van moviendo la vida, las cosas. Te digo, ya no soy tan apegada a que funcione como yo digo, sino creo que también el dejarme llevar me ha ayudado a soltar mucho estrés. Entonces, pues eso es lo que tengo planeado ahora, darle con todo, que mi hijo siga aprendiendo de su cultura, un poco más del idioma, y ya veremos en un futuro si nos toca regresar, te digo, me regreso feliz y muy agradecida por todos los aprendizajes que tuve. Ay, pues muchísimas gracias, Amanda. Pues yo creo que ya con eso cerramos el episodio del día de hoy, a menos que quieras por ahí compartirnos algo más antes de irnos. La verdad es que estuvo muy interesante y siento que sí, nos platicaste por ahí un poquito acerca de cómo es la vida en Brasil, que la verdad es que me llamaba muchísimo la atención conocer acerca de, pues, de ese país tan diverso. Y también nos compartiste muy buenas herramientas en cuanto a, pues sí, cómo podemos seguir, echándole ganas cuando estamos en este proceso de adaptación. Y que de hecho, sí, antes que se me olvide por ahí, como estamos en la ruta de reinvención, ¿sientes que de cierta manera ahorita el vivir en Brasil, este cambio en tu vida te ha forzado o te ha invitado a reinventarte de cierta manera? 100% Andy, 100%. Yo era una Amanda en México y soy otra Amanda ahora, 100%. Me descubrí más fuerte, más creativa, más humana, más empática, menos miedosa, con menos apego, sí, 100%. Me reinventé y eso me encanta. Me encanta todos los días ser diferente y descubrir cosas nuevas. La verdad es que es lo que les decía hace un momento, el permitirte, conocer tus debilidades te hace más fuerte, porque ya sabes, ya te conoces mejor y entonces ya sabes qué te puedes permitir y qué no te puedes permitir. Y, yo creo que el consejo último que yo les podría dar sería, El consejo no estrella. tengas miedo, el consejo estrella. Em, no, uno no mejora cuando las cosas están bien. Yo siempre a mis alumnos cuando estoy enseñándoles inglés les digo, porfa, equivóquense un montón. Y ellos me dicen, pero ¿cómo nos vamos a equivocar? Pues sí, porque solamente cuando te equivocas hay oportunidad para crecer. Entonces, no crecemos en donde nuestra vida está siempre bien, donde nuestra vida está plain, donde nuestra vida está yendo todo color de rosa. Digo, y a lo mejor sí hay gente que crece así, pero yo creo que se crece mucho más cuando hay cierta inestabilidad, cuando hay cierto temor, porque entonces empiezas a buscar herramientas y te empiezas a conocer. Entonces, no hay crecimiento donde todo está en paz. Si algo está sonando en tu cabeza, si algo está moviéndose, es porque estás creciendo y permítete crecer. Entonces, eso sería lo que yo tendría para decir, Andy, y agradecerte un montón por la experiencia. Nunca había estado en un podcast y me encanta platicar y te agradezco un montón por haber pensado en mí y por darme la oportunidad. Ay, muchísimas gracias, Amanda. No, pues el gusto es mío y la verdad, como te decía cuando te conocí, primera guanajuatense que conozco, muchachos. Bueno, además de por ahí Sí. otra chica, Narda, que conozco por ahí, pero no más no, como que no se nos da a los guanajuatenses Salir. viajar o qué será. Sí, salir, Sí, somos muy pero no, miedosos. somos muy miedosos. No, Amanda, la verdad es que me encantó tu consejo estrella y siento que sí. Sí, 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 concuerdo completamente contigo. Si no hay fricción, si no hay como dice, un desafío, definitivamente no hay crecimiento. Como, sí, en otras palabras, salir de tu zona de confort, básicamente, Así ¿verdad? es. Entonces, me encantó tu consejo estrella y no, pues muy agradecida también con que nos vengas a contar tu experiencia, a contar tus consejos y también con una plática muy amena que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias, Andy. Invítame siempre que yo puesta. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Amanda. Y pues bueno, eso fue el día de hoy, Vivir en el extranjero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos hasta la próxima.
Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.